¿Cómo les va, señores? Muy buenas tardes. El día de hoy, prácticamente en la materia de nuevas tecnologías, vamos a revisar lo que son los inyectores. El inyector prácticamente es un actuador que cumple una es de gran importancia para el correcto funcionamiento del motor. Es por eso que es necesario la revisión de los mismos. ¿Me confirman si pueden divisar lo que estoy proyectando? ¿Si pueden divisar? No sale, pero No sale. Qué raro. sí ahorita Sale, sí, ahorita sí profe. salió recién. Ya. Bueno, tenemos los inyectores MEC. En los motores de gasolina actualmente están desterrados el carburador en favor de la inyección, ya que permite una mejor dosificación del combustible. Para estos tenemos otros inyectores, tenemos el Multitech, TBI y de la marca Bosch, entre los más conocidos. El sistema monopunto utiliza un inyector TBI, que quiere decir que utilizamos simplemente un inyector para todos los cilindros. Con este nosotros estábamos prácticamente desperdiciando el combustible, teníamos emisiones contaminantes hacia el medio ambiente. Y es por esto que ya está desterrado también esto. Estamos utilizando ahorita, tenemos la mayoría de vehículos trabaja con una inyección multipunto. Entonces tenemos la parte interna de este inyector. Podemos ver que tiene la conexión con una conexión eléctrica. Número uno. Parte superior, la conexión eléctrica. Tenemos el núcleo, el filtro, los prefiltros que nunca pueden faltar, la bobina, el muelle que nos ayuda a que esté completamente cerrado la tobera. Por ende también tenemos en la parte inferior la tobera y la válvula de bola. La válvula de bola nos está diciendo que es una válvula check, la cual nos ayuda a que que el combustible se mantenga dentro del inyector y que el inyector no tenga goteos, que se mantenga totalmente sellados. Hoy más nos bajamos con un sistema multipunto. Tenemos una riel de inyectores, tenemos el inyector, tenemos otros por donde ingresa el combustible, tenemos el conector, la bobina, el émbolo y los orificios de inyección. Ya dependiendo de todas las marcas, podemos contar con un orificio o un máximo de 6 orificios, ya dependiendo. Esquema general de los componentes de un inyector para sistemas multipunto. Entonces tenemos nuevamente, revisemos. Tenemos la entrada de combustible para la parte superior. Tenemos el sello de conexión u o-ring. Tenemos el microfiltro. Cabe mencionar que nos indica el filtro en muchos inyectores, por ejemplo de la marca Chevrolet. El filtro viene en medio del inyector, un poquito más difícil extraer ese microfiltro. En Peugeot, en cambio, vienen por la parte de afuera. En la parte media, en la parte de afuera se tiene unos filtros. Esto sí no se puede cambiar. Tendríamos que reemplazar el inyector. Bueno, sigamos. Tenemos el conector eléctrico. Tenemos la bobina de los dos lados. Estas, prácticamente con la entrada de la corriente, se magnetizan y hacen que la tobera se abra, permitiendo el paso del combustible. Tenemos la armadura. Tenemos el sello del conductor de admisión, también tenemos otro o-ring y tenemos la tobera. Los o-rines casi no lo saben cambiar, pero sí es necesario que cada que se realice la limpieza de los inyectores cada 60.000 kilómetros, pues también revisemos el estado de los o-rines. Y si es que están algún desgaste o alguna imperfección, a veces saben endurecerse también, pues debemos reemplazarlos. Vamos, digamos. El inyector MEC. Inyector MEC. ¿Quién me ayuda con la lectura? Marina, ayúdenos con la lectura.
Inyector MEC. Este sistema es utilizado obligatoriamente en el ciclo del diésel, puesto que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión. Objetivo: suministrar el combustible en el interior de la cámara de combustión de un motor diésel. Pulverizar, distribuir y suministrar el combustible a una presión adecuada en el interior de la cámara de combustión. Gracias, Marín. Como ven, el inyector MEC es uno de los inyectores utilizados para motores diésel. Este es encargado de suministrar combustible en el interior de la cámara de combustión del motor, o si es que el motor es de inyección directa. Y si es de inyección indirecta, pues sería en la precámara o en la cámara de turbulencia. Pero es el encargado de suministrar el combustible. Pulverizar, distribuir y suministrar el combustible a una presión adecuada en el interior de la cámara de combustión o en la precámara. La presión estamos hablando de 1600 hasta más de 2000 bares. Tenemos también el funcionamiento del inyector de accionamiento hidráulico. Este da la presión del combustible, pulveriza el combustible suministrado a la cámara de combustión, distribuir el combustible en el interior de la cámara del motor, de combustión del motor. Las funciones de un inyector de accionamiento mecánico: dar la presión al combustible, pulverizar el combustible suministrado a la cámara de combustión, distribuir el combustible en el interior de la cámara de combustión del motor, dosificar y sincronizar la entrega del combustible suministrado a la cámara de combustión. En la clasificación de los inyectores tenemos, entre los más utilizados, tenemos el inyector de accionamiento mecánico, tenemos ¿cuál es? El mecánico, y tenemos el inyector de accionamiento hidráulico. Hoy en día ya tenemos los inyectores electrónicos que ya son comandados por una computadora. Tenemos la clasificación de los inyectores de acuerdo al número de orificios. Tenemos de espiga y de orificio o aguja. De acuerdo a su aplicación, tenemos para las bombas rotativas, bomba de alta presión, para el sistema común riel o inyector bomba. Aquí tenemos prácticamente tenemos un inyector de accionamiento hidráulico. Vamos, ¿cómo nos dice? Los principales componentes del inyector son el separador, la aguja, el cuerpo y la tobera. Entonces, son los principales componentes: separador, aguja, tobera y el cuerpo del inyector. En la parte interna, nosotros ya desarmando un inyector tenemos el racor de cierre, arandela de junta, tornillo de reglaje, porta inyector, cuerpo de la tobera o inyector, manguito, el manguito roscado. Tenemos que el número 7, la válvula de aguja. Número 8, varilla de empuje. Número 9, muelle regulador. Como 10 tenemos la arandela de asiento. Como 11 tenemos el orificio de entrada. 12 tenemos la ranura anular. 13 el orificio de alimentación de la tobera. Y por último 14 la cámara de compresión. En la cámara de compresión es donde se va a mantener el combustible presurizado con una presión que estamos mencionando. Para el kit de mantenimiento, lo que se va a cambiar es la tobera. Tenemos la aguja, la válvula de la aguja, el muelle y el anillo de asiento. Es lo único que se cambia. Ese sería el denominado kit de reparación de un inyector.
Bueno, aquí tenemos nuevamente el despiece de un inyector. Se puede ver de mejor manera las diferentes partes que ya hemos mencionado. Y vuelvo a mencionar, tenemos la arandela de asiento, el muelle, la válvula aguja y la tobera, que es lo único que se cambia, son los elementos que se desgastan. Dependiendo del uso ya, y los años también de funcionamiento del motor, tiende a desgastarse la válvula de aguja si no realiza un sellado adecuado, por ende el inyector queda goteando. O también otro problema es el muelle, que ya se ha fatigado mucho y no da la presión que debería dar, entonces tampoco nos permite un correcto sellado, por ende tenemos fugas de combustible. En todo caso, igual se queda el inyector abierto y tenemos desperdicio de combustible. Los componentes de un inyector de accionamiento hidráulico tenemos el porta inyector estándar. Se lo puede ver con el dibujo. Tenemos la varilla número 1, la varilla de filtro. Tenemos el 2 del taladro de entrada. Perno de presión número 3. Número 4 tenemos disco intermedio. 5 espiga de presión. 6 tuerca de fijación. Aguja del inyector como número 7. Número 8 tenemos el asiento del cuerpo para la tobera. Número 9 tenemos el agujero de inyección. Dependiendo la marca, el modelo, tenemos de 1 a 6 como les mencioné. Número 10 tenemos el cuerpo del inyector. Número 11 tenemos el pasador de fijación. Número 12 el muelle de compresión. Muelle es el que nos ayuda a tener totalmente cerrado el inyector para que no existan goteos. 13 tenemos la arandela de compensación. 14 tenemos el orificio de combustible de fugas. 15 tenemos la rosca de conexión para el combustible de fuga. Y 16 tenemos el cuerpo de soporte. 17 la rosca de conexión para el empalme de presión central. Y 18 tenemos el cono estrangulador. Aquí podemos ver la tobera de orificios de un inyector de accionamiento hidráulico. Entonces, todo este conjunto se denomina tobera. Pueden ver en el dibujo. Aquí tenemos lo que les mencionaba, lo que se puede cambiar, es el kit de mantenimiento de un inyector. Tenemos el 1 la tobera, 2 tenemos la aguja, 3 tenemos el asiento, 4 tenemos un separador, o igual esto viene conjuntamente con el asiento. Tenemos 5 el muelle y la arandela de sujeción, número 6. Ese sería el kit de reparación de un inyector. Veamos. Tenemos las toberas, pueden observar que existen diferentes tipos de toberas, estas son las que se pueden cambiar. A veces también cuando ya se dedican a competiciones, ustedes han de haber visto los famosos las competencias de tráiler de cabezales que sabe haber, son muy famosas en el Carchi, en Tulcán, donde más he visto en Colombia. Entonces ya le cambian la tobera para que bote un poco más de combustible y tenga más potencia el vehículo. Como vemos en la figura, estamos viendo una tobera que tiene solamente un orificio y estamos viendo el cono de pulverización. Tenemos el despiece del inyector, como podemos ver desde la parte superior derecha, la aguja, la tobera, el cuerpo de la tobera, tenemos el separador, tenemos la arandela de sujeción, el muelle y la parte superior que sería el cuerpo o la estructura del inyector. Y aquí tenemos los elementos que componen el inyector DEUT, inyección directa, el que acabamos de... Es el que cuando tenía uno en el instituto tenía, ojalá todavía no se pierda.
Y en cambio tenemos un inyector de accionamiento mecánico. Como pueden ver, este es accionado directamente con un árbol de levas. Tiene los taqués, los cuales hacen presión el muelle y este permite que la tobera se abra, permitiendo pulverizar el combustible. Aquí le podemos ver. Esos fueron uno de los primeros inyectores mecánicos que se utilizó en los sistemas diésel. Tenemos el inyector bomba, y hemos hablado un poco de que tenía esta bomba para cada uno de los cilindros. Ocupaba mucho espacio, tenía que ser el diseño muy amplio para que este pueda caber. Tenemos el MEUI, este ya viene ya con un componente eléctrico, sería este, cual ya permite ya más o menos que una computadora pueda realizar las diferentes variaciones, pueda mandar los pulsos para con esto nosotros controlar la apertura y el tiempo de pulverización. Por último tenemos el inyector de accionamiento electrónico, ya son utilizados en sistemas como Unreal, son las que hasta el día de hoy nosotros utilizamos. Tenemos la parte electrónica, tenemos la conexión a la riel que envía la presión a bomba de inyección. Ya depende del sistema, si es que es directo o indirecto. Tenemos aquí, ya como podemos notar, tenemos otros ya en corte de un inyector para el sistema como un riel. Desde la izquierda podemos notar nosotros lo que es la aguja, un separador, el muelle, el empujador de la aguja, el color azul. Luego tenemos el muelle y esto sería la parte electrónica. Tenemos la bobina, cual va a hacer que se desplace la tobera para arriba, y el ingreso de combustible de color rojo, por donde ingresa el combustible casi antes de llegar a la aguja. Por ese canal rojo nosotros se deposita el combustible, se mantiene a una presión adecuada para poder ser pulverizado. En la parte de arriba tenemos de color negro el conector. Ese conector es es por el cual la computadora va a mandar los pulsos electrónicos para comandar la inyección. Entonces, como les decía, tenemos el funcionamiento del inyector. Entonces, por el punto número 11 de color verde, ingresa el combustible a una alta presión y se mantiene en la cámara de presión dentro del inyector. Cuando la computadora envía pulsos por la entrada del conector número 2, pues este hace que se magnetice la bobina. Esta bobina, al magnetizarse, tiende a que todo esto suba para arriba, haciendo fuerza al inyector. Este también se desplaza para la parte superior y deja libre la aguja, permitiendo que el combustible salga presurizado. En el momento que la computadora deja de enviar el pulso, pues la bobina no recibe corriente eléctrica, se desmagnetiza y suelta prácticamente el empujador de la aguja, y el muelle es el que le ayuda a retornar a su posición inicial, manteniendo el inyector sellado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo es que funciona el inyector? Iter, ¿alguna pregunta? Sí, pero se puede repetir esa parte, esa última parte. Ya. A ver, nosotros tenemos, primerito, por el número 11 tenemos el ingreso de combustible. Este ya se desplaza con una presión de 1600 a de 2000, dependiendo del tipo y modelo del vehículo.
y se mantiene con esa presión en la punta del inyector, donde el cual se denomina la cámara de compresión. Al momento de por el conector número 2 de enviar la señal a la computadora, esta como envía impulsos eléctricos, al momento de enviar ese pulso eléctrico se magnetiza la bobina. La bobina lo que hace es jalarle a al empujador de la aguja, y con esto nosotros permitimos que el inyector se abra y pueda pulverizar, o el combustible pueda salir pulverizado. Al momento que la computadora ya corta estos pulsos electrónicos, pero eléctricos, se desmagnetiza la bobina, volviendo a su posición inicial. La que le ayuda a volver a su posición inicial, pues es el muelle. Le ayuda a volver a su posición inicial, que sería de cerrado, y evitamos con esto que el combustible salga. Entonces, de esta manera que funciona. Por eso tenemos la parte electrónica, que es todo lo que vemos en la parte superior, el número 2. De color amarillo es la bobina, que se encontraría en este caso desmagnetizada. Y la flechita nos indica que se mueve para la parte inferior, tapando la tobera, y que no salga el combustible. Entonces, esta es la forma como funcionaría el inyector. En el dibujo de la derecha podemos ver cómo ya de color rojo nos está indicando que está ingresando el pulso de eléctrico, se magnetiza la bobina, y esta ala automáticamente todo el cuerpo pero toda la parte interna, que sería el empujador de la aguja, y sale el combustible. Se pulveriza. Aquí ya depende de la computadora, ya del tipo de señal que envíe, o de la variación de corriente que esté entregando, para que se mantenga abierto o cerrado el tiempo de apertura de cada inyector. Y tenemos el montaje de los inyectores en la culata del motor. Tenemos la inyección indirecta. Tenemos un montaje por tuerca y montaje por brida. El montaje de brida más sería para inyección, también sería para inyección directa. Los dos tipos tenemos. La ubicación del inyector en la culata del motor. Este está perpendicularmente a la culata, y tiene su orificio en el cual se inyecta. En este caso, en la figura, estamos nosotros notando que es un inyector, una inyección indirecta, porque está directamente a la cámara de combustión. ITER, ¿dónde era que tenía la cámara de combustión en los motores diésel? No vamos a participar porque parece que se están durmiendo. En el inyector de relacionamiento hidráulico. ¿Dónde tenía la cámara de combustión, digo? Los motores diésel. Acá en la válvula. Marín, ayúdale. Creo que era por el árbol de leva, por los cilindros, No. Eh, la más o cámara menos. de combustión Siguiente. en los motores diésel está en la cabeza del pistón. Aquí tiene una Se encuentra cavidad. en la cabeza del Sí, la pistón. cabeza del pistón tiene una cavidad, puede ser cóncava, convexa, toroidal, entre otras. Ya depende mucho el diseño de la cámara, ya de los modelos de vehículos. Pero no se olvide, El modelo de la cámara. el modelo de la cámara ya depende del modelo de vehículo, porque cada fabricante tiene su diferente tipo de ovalamiento en la cabeza del pistón para que este cumpla la función de cámara de combustión. Torres, ayúdenos con la lectura sobre la prueba del funcionamiento de los inyectores. Se durmió ITER.
Prueba de funcionamiento de los inyectores. Para determinar el estado de funcionamiento de un inyector de accionamiento hidráulico se realiza la siguiente prueba. Prueba de presión, prueba de caída de presión, prueba de estaquidad. Estanqueidad. Bueno, ¿en qué consisten estas pruebas? La prueba de presión, simplemente nosotros se tiene esta maquinita que tenemos acá, un banco de pruebas de inyectores hidráulicos. Tenemos el manómetro, tenemos el depósito de aceite de pruebas, tenemos la llave de paso del manómetro, la bomba del pistón y la palanca de accionamiento. Al lado opuesto de la llave de paso del manómetro, aquí viene una cañería en la cual se va a conectar el inyector. Nosotros damos manivela y la prueba de presión consiste en nosotros echarle manivela y observar más o menos que este marcador llegue a la mitad. Si llega más o menos a la mitad y desde ahí comienza la apertura del inyector, pues estamos observando que el inyector se encuentra en perfectas condiciones. Caso contrario, existe un desgaste, puede ser de toberas o del muelle, y tendríamos nosotros que desarmar el inyector y cambiar estas partes. Igual la prueba de caída de presión. Nosotros tenemos que observar qué es lo que pasa con la presión cuando se abre el inyector. Y la prueba de estanqueidad, pues esta consiste en dar manivela a este mecanismo y observar que menos de la mitad del reloj no bote nada el inyector. Este banco sí es uno de los más utilizados. Puede comprobar los inyectores. Como les dije, simplemente echamos manivela, se conecta primero conectamos el inyector, revisamos que el depósito se encuentre con aceite, abrimos la llave de depósito y damos manivela a la palanca y tenemos que más o menos desde los 60 psi, creo que se observa en este reloj, que ya el inyector tiene que botar pulverizado el combustible. Aquí tenemos que nosotros divisar que el chorro sea homogéneo. Si es de un solo orificio, tenemos que ver que se forme un solo abanico, que no tenga discontinuidades. De lo contrario, tendríamos que hacer un lavado de inyectores. El otro tenemos, si es que es de más de un orificio, tenemos que ver que todos los orificios boten un abanico homogéneo y que boten todos iguales. Entonces tenemos la prueba de presión, que tenemos ya un banco ya más sofisticado. Mina, ayúdenos con la lectura de las pruebas de presión. Ya. Esta prueba permite verificar la presión de apertura del inyector, pulverización y distribución de combustible en el interior de la cámara de combustión. Ya listo, esta es una prueba de presión, nos permite verificar la presión de apertura. Como les dije, más o menos desde los 60 psi ya tiene que comenzar a botar el combustible. Como dice, le verifica la presión de apertura del inyector, pulverización y distribución del combustible en el interior de la cámara de combustión. Como pueden notar en imagen, es un inyector de 4 orificios. Y como ven, si aparentemente está en buen estado, porque todos los 4 orificios están pulverizando el combustible de una manera homogénea. No vemos que tenga discontinuidades el chorro. En la máquina que les decía, en el banco comprador, miren cómo es la conexión. Aquí ya tenemos conectado un inyector. Entonces nosotros podemos ver más o menos, sí, podemos ver que el inyector está presentando fallas porque más o menos se está abriendo a unos 200 psi. Entonces no es normal, tendríamos que cambiar el muelle y las toberas. Luego el desgaste de la arandela de asiento. Pero sí se puede ver la atomización, aparentemente.
Como ven, no es un chorro muy homogéneo. En el centro, más que todo, se encuentra se encuentra el chorro más, no se encuentra muy bien distribuido. Debería ser todo esto homogéneo, pero más se encuentra en el centro que está botando más y alrededor no se forma un abanico. Aquí podemos observar nosotros que la falla de la tobera del inyector. Aquí más o menos a los 125 tiene un chorro, pero ustedes pueden observar el chorro. Es un spray sólido. Este nos está indicando que la tobera está en mal estado, entonces tendría que cambiar la tobera. La prueba de caída de presión. Marina, ayúdenos con la lectura. Prueba de caída de presión. Esta prueba permite verificar si hay desgaste entre la aguja y el cuerpo del inyector. Entonces la prueba permite verificar si hay desgaste entre la aguja y el cuerpo del inyector. Entonces ya saben, ya cuando hacemos una prueba de caída es para determinar si es que existe desgastes entre la aguja y el cuerpo del inyector. Ustedes deben saber que estos se abren en milisegundos y no sé cuántas veces se abre esta cuando nosotros realizamos una conducción. Entonces esto siempre se está deslizando y a la larga siempre va a existir desgastes. La prueba de estanqueidad. Esta prueba permite verificar si hay fugas entre la aguja y el asiento o entre la aguja y el cuerpo de la tobera. Nosotros aquí mandamos el combustible a una cierta presión y esa presión debe ser mínima a 60 psi. Y si es que observamos algún tipo de goteo o se observa que ya está botando combustible ya presurizado, pues nosotros pues nos vamos a ver, nos damos cuenta que ya la aguja y el asiento o la aguja y el cuerpo de la tobera están desgastadas y se tendría que cambiar estos elementos. Aquí tenemos un banco de pruebas para inyectores. Nosotros ya tenemos aquí ya más o menos, ya es más sofisticado. Tenemos las perillas que nos permiten regular la presión y también el paso de combustible. Nosotros lamentablemente en el instituto no contamos con este equipamiento para poder realizar las diferentes pruebas, también con las diferentes pruebas que se quisiera realizar, pero no se puede. También una es que no se tiene con estas herramientas en el instituto y otra es por la ley sanitaria, por la pandemia. Listo, señores, eso es lo que nos compete la parte de los inyectores. ¿Alguna novedad, alguna duda? ¿Alguna duda? Valencia. No, ninguna. Señorita Mina, ¿alguna duda? No, profe, está bien. ¿Ya? Entonces no olvidar que en motores diésel tenemos tres tipos de inyectores. El uno son los inyectores bomba, que son de accionamiento mecánico, los inyectores hidráulicos y los electrónicos, los que ya utilizamos para el sistema Common Rail. Para el diagnóstico de esto se realiza tres pruebas, las que nos mencionan, de ahí si hay otras que se puede realizar. Entre las más conocidas, pues la atomización, presión, caída de presión y estanqueidad. Tenemos el banco de pruebas de inyectores. Esperemos, ya un muchacho estaba haciendo la tesis. Esperemos que acabe la tesis y ya contaremos con este banco en el instituto para realizar la prueba de los inyectores. Porque uno más se aprende en la práctica, porque teórico sí es muy difícil. Es verdad, profe. Si hubiésemos hecho prácticas, supiéramos más que teoría. Eso sí es verdad. Igual también aquí cuento con un inyector, el cual me hubiese gustado que ustedes mismos desarmen y vean las partes internas, porque en una simple gráfica simplemente uno se observa
y después de 1 hora, 2 horas ya ni se acuerda ya de lo que ha visto. En cambio, es diferente cuando usted desarma, usted mismo va viendo cómo están las partes cómo están las partes en su interior y así mismo se vuelve a armar, entonces ya les queda un mejor conocimiento, un mejor aprendizaje. Es lo que nos falta en el instituto, pues esperemos que con el paso del tiempo y con los convenios que se siga realizando, pues podamos ya contar con esta maquinaria para que ustedes como tecnólogos el aprendizaje debe ser más práctico que teórico, pero debido a la realidad estamos haciendo todo lo contrario. Sí, profe, parecemos universitarios. Igual en universidades también se hace prácticas. Nosotros lamentablemente no contamos con talleres ni laboratorios para que ustedes puedan aprender de una mejor manera y afianzar sus conocimientos. ¿Listo, señores? ¿Alguna novedad, alguna duda? ¿Está entendido la función de los inyectores, las pruebas que se realizan y los tipos de inyectores que se tiene? Jara, ¿está entendido? Sí, profesor, sí. Para mí sí. Ya, Profe, no señores. ponemos presente, ¿no? No, ya les dije ya que con Google Meet yo puedo tomar lista. He corrido algunas veces. Están 5. Los otros señores muchos están faltando. Menos el otro señor Torres. Creo que lo he visto 2 veces nomás. En estas 3 semanas. Esperemos que ya se normalicen con su asistencia. Si no, van a tener muchos problemas. Gracias, señores. Eso es todo en clases de nuevas tecnologías. Esperando que tengan una excelente tarde y un buen inicio de semana. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego con todos. Pasen bien.